En este video vamos a empezar nuestro estudio acerca del Sermón del Monte. En este sermón Jesús habló acerca de las reglas del reino. Jesús es el Rey verdadero y los que siguen a Jesús deben seguir sus requisitos, porque necesitamos ser ciudadanos santos, obedeciendo al Señor, amando al Señor y también amando a nuestro prójimo. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca del Sermón del Monte. Podemos encontrar el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 1 a capítulo 8, versículo 1. También Lucas capítulo 6, versículos 17 a 49. En este sermón Jesús habló acerca del reino de Dios y la manera que sus seguidores deben vivir. Dice Mateo capítulo 5, versículos 1 a 2, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Y después él habló acerca de muchos temas que necesitamos recordar si queremos seguir a Jesucristo. Primeramente, él habló acerca de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículos 3 a 12. Las bienaventuranzas son como proverbios y por lo tanto hay una conexión entre ellas y el libro de Proverbios, porque las bienaventuranzas nos explica cómo debemos vivir. También las bienaventuranzas explican que cuando estamos sufriendo, el Señor está con nosotros y necesitamos continuar caminando con Él. También menciona las bienaventuranzas que muchos creyentes son pobres físicamente. Y aunque son pobres, pueden ser ricos espiritualmente. Hay muchas personas que predican que si una persona sigue a Jesús, va a tener mucho dinero, va a tener muchos bienes. Y ellos enseñan que las personas más santas y las personas con más fe van a tener muchos bienes. Pero en el sermón de Jesús, él dijo que es posible ser una persona completamente fiel y ser una persona pobre. Las riquezas no son una meta para el creyente. La meta del creyente es seguir a Jesús. Y a veces hay creyentes que tienen bienes, pero en la Biblia nos dice que podemos usar estos bienes para servir a otras personas. No es pecado tener mucho, no es pecado ser pobre, pero en cualquier circunstancia necesitamos dedicar nuestras vidas al Señor y usar lo que tenemos para ministrar a otras personas. Por lo tanto, en las bienaventuranzas la lección es que las personas en situaciones humildes son bendecidas si siguen a Jesucristo y sus requisitos. En las parábolas de Jesús, Él explicó muchas veces que la riqueza verdadera es conocerle y también hacer la voluntad del Señor. Las riquezas verdaderas están en el cielo y necesitamos entender que nuestra meta es buscar estos tesoros en vez de los tesoros terrenales. En Mateo capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesús habla acerca de la sal y luz. Él usa ilustraciones para explicar la realidad del reino de Dios y también nuestro propósito como creyentes. Primeramente, Él explica que la sal es importante. Sin la sal, las personas no pueden vivir. La sal preserva, purifica y también causa sed. Así es la influencia de los creyentes. Los creyentes necesitan obedecer los requisitos del Señor y cuando las personas
pueden ver un testimonio verdadero, un testimonio fiel, van a tener sed para conocer a Jesús. El Señor usa nuestras palabras para compartir el Evangelio con otros. También Él usa nuestro testimonio para declarar a todos que necesitamos confiar en Jesús para ser salvo. También Él explica que como la luz brilla, el testimonio del creyente debe reflejar su relación con Jesucristo. Una persona puede ver una luz en el cielo, es fácil ver la luz. Una persona siempre puede ver la luz que brilla. Y cuando un creyente está caminando con el Señor, su vida va a tener este tipo de luz. No es nuestra luz, pero es una reflexión de la luz de Jesucristo. Y las personas pueden ver la luz de Jesucristo en nosotros. Y los que pueden ver este tipo de testimonio, muchas veces van a tener interés para aprender más acerca de Jesús y confiar en Jesús también. En Mateo capítulo 5, versículos 17 a 48, el tema es la ley. Jesucristo no vino para destruir la ley. Y en este contexto, la ley es una referencia del Antiguo Testamento. Hay muchos que no usan el Antiguo Testamento porque no saben que todavía tiene valor hoy. Pero Jesucristo explica en este texto que Él vino para cumplir la ley. En Mateo capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumple. En otras palabras, la palabra de Dios es segura y nunca cambia. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene autoridad hoy como siempre. Jesús dice que necesitamos respetar la ley. No debemos ser como los fariseos y pensar que la ley salva, pero necesitamos saber que si amamos al Señor, vamos a obedecer la ley del Señor, porque es su ley. Por nuestro amor, necesitamos obedecer la ley del Señor. En Romanos capítulo 6, versículos 1 a 2, el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él dijo que los creyentes no deben pensar, bueno, yo soy hijo de Dios, por lo tanto puedo pecar porque siempre voy a ser hijo de Dios. Él dijo que no es la manera que un creyente debe pensar. Si es un creyente verdadero, no debe continuar en pecado. Dice la Biblia que nosotros necesitamos rechazar el pecado porque no somos muertos espiritualmente. Tenemos vida eterna, tenemos vida abundante y por lo tanto necesitamos servir al Rey porque somos parte de su reino. Jesús provee instrucciones en esta sección acerca de muchos temas. Primeramente, Él habla acerca de la ira. La ira es algo peligroso. Si una persona no tiene control, la ira puede hacer muchas cosas muy malas. Jesús dice que la persona que odia a otra persona ha matado a esta persona en su corazón. En otras palabras, la ira es la fuente de muchos pecados. Pablo nos dice en sus textos que está bien para estar enojado, porque a veces Jesús se enojó, pero necesitamos controlar el enojo y no pecar cuando estamos enojados.
También Jesús habló acerca del adulterio en capítulo 5, versículos 27 a 30. Y él dijo en este texto que una persona que tiene un deseo para una mujer en su corazón ha cometido el adulterio espiritualmente. ¿Qué está diciendo? Primeramente necesitamos saber que el adulterio es cuando una persona casada tiene una relación sexual con una persona que no es su esposo o no es su esposa. Es el adulterio. Pero Jesús dice que necesitamos tener control sobre nuestros pensamientos, porque hay personas que no han cometido adulterio físicamente, pero en sus corazones desean a personas que no son sus esposos o sus esposas. Y en cada situación es pecado. En otras palabras, cuando una persona piensa en cosas que no son buenas, muchas veces tiene el deseo para cometer estos pecados. Necesitamos controlar los pensamientos porque debemos honrar al Señor con las acciones y con los pensamientos. En capítulo 5, versículo 31 a 32, él habla acerca del divorcio. Lamentablemente hay muchas personas que no entienden esta enseñanza. Jesús explica que el divorcio es algo muy triste. Bíblicamente solamente hay algunas razones para que Dios permite el divorcio. Por ejemplo, si el esposo o la esposa comete el adulterio y no quiere arrepentirse y continúa en su pecado, el divorcio es necesario. También en el Antiguo Testamento dice que si una persona abandona el matrimonio y no quiere regresar y vivir como un esposo o una esposa, el divorcio es necesario. También Pablo explicó en sus enseñanzas que si una persona que no es creyente quiere abandonar su matrimonio, no es la culpa del creyente, no es la culpa de la persona que no quiere el divorcio. En esta circunstancia, si una persona que no es creyente abandona el matrimonio, el divorcio es necesario. En estas situaciones, Dios permite el divorcio, aunque el divorcio siempre es triste. El punto de este texto es que en otras circunstancias, el divorcio no es algo que Dios permite. Y si una persona no quiere continuar en su matrimonio y no tiene una razón bíblica para abandonar el matrimonio, el divorcio es pecado en esta situación. Y la persona que abandona su matrimonio sin razón y se casa con otra persona comete el adulterio. En capítulo 5, versículos 33 a 37, el punto es el juramento. Dice la Biblia que no debemos juzgar a otras personas. Necesitamos entender bien el contexto de este pasaje. Jesús no está diciendo que cuando una persona peca que no podemos decir nada. Porque Pablo explica en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que si una persona comete un pecado, los creyentes que están caminando con el Señor deben ayudar a esta persona para reconocer su pecado, porque necesita arrepentirse y caminar con el Señor otra vez. Es el punto de este texto. Lo que Jesús está explicando en esta sección con el juramento es que si una persona no camina con el Señor, no debe juzgar a otra persona que es culpable para los mismos pecados. Esta persona es hipócrita
porque no camina con el Señor, pero quiere juzgar a otras personas que no caminan con el Señor. Debemos tener buen testimonio, debemos ser fiel al Señor antes que podemos ayudar a otra persona. En capítulo 5, versículo 38 a 42, el punto de que Jesús habla es la retaliación o la venganza. Dice la Biblia muchas veces que Dios dice, mía es la venganza. En otras palabras, nosotros no debemos tener venganza contra otras personas, porque Dios es el dueño de todo y la venganza está en sus manos. Por lo tanto, necesitamos confiar en el juicio del Señor, porque siempre es perfecto. En capítulo 5, versículos 43 a 48, Jesús habla acerca del amor que debemos tener por nuestros enemigos. Es fácil amar a las personas que nos aman. Es difícil amar a las personas que no nos aman o tratan de destruirnos. Pero dice la Biblia que cuando nosotros éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Y Cristo es nuestro ejemplo. Si Cristo murió por nosotros y nos amó cuando éramos sus enemigos, nosotros debemos amar a nuestros enemigos también. Necesitamos orar por ellos y compartir las buenas nuevas con ellos, con nuestras palabras y también con nuestras acciones. Si una persona no ama, no está siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En capítulo 6, versículos 1 a 18, Jesús habla acerca de la justicia verdadera. En versículo 1, Él explica: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No debemos hacer lo que es justo en frente de las personas para recibir reconocimiento de estas personas. Debemos servir porque amamos al Señor. Es nuestra responsabilidad. También Jesús habló acerca de la limosna en capítulo 6, versículos 2 a 4. Este texto nos dice que no debemos ayudar a los pobres para ser vistos por otros como los hipócritas. Debemos ministrar porque es algo que honra al Señor. En otras palabras, la santidad verdadera no es ser visto por otros, pero servir al Señor con un corazón sincero. En capítulo 6, versículos 5 a 13, Jesús habla acerca de la oración. Y Él explica que no debemos orar para ser oídos por otros como los hipócritas. También no debemos usar las repeticiones vanas cuando estamos orando. La oración es una comunicación entre nosotros y Dios. Y Él explica en versículos 9 a 13, vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Es el tipo de oración que Dios requiere. Una oración sincera que busca la santidad del Señor y también una santidad que tiene amor para otras personas, en vez de ser vistos
de otras personas para tener la apariencia de santidad cuando no somos santos. En capítulo 6, versículos 14 a 15, que debemos perdonar como el Señor nos perdona, porque necesitamos reflexionar el ejemplo que el Señor nos dio. Y los que no perdonan a otros no van a ser perdonados por Dios. También en capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesús habla acerca del ayuno. Ya hemos visto que no debemos hacer nuestra santidad para ser vistos por otros, y Él explica también que los que ayunan no deben ayunar para ser vistos por otros, porque el ayuno es entre Dios y la persona, y es una manera para buscar al Señor y su voluntad en vez de comer, usar este tiempo para buscar la voluntad de Dios. Lo que vimos en este video es que Jesucristo predica a las personas acerca de la santidad del Señor, acerca del reino de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos muchas enseñanzas que nos explican cómo debemos pensar, cómo debemos caminar. También nos explica que necesitamos amar a Dios prácticamente, no para ser visto por otras personas, pero porque queremos caminar con el Señor.